Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a nuestra llamada a esta mañana, que yo creo, y además sé que coinciden unos cuantos eventos, y por eso os lo agradezco especialmente, sobre todo a los medios de comunicación, además de a los ponentes y a los autores del informe. Lo que vamos a hacer esta mañana básicamente va a ser presentar el informe de biosimilares de atención primaria y luego proceder a un debate entre ponentes para hablar seguramente de un tema poco debatido, que son el uso, la utilización, las estrategias, las políticas de promoción de biosimilares en el ámbito de la atención primaria. Este informe es un informe que ha sido elaborado por la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, un informe que ha llevado tiempo, porque además tiene la importancia de estar basados en datos oficiales, tanto de consumo como de políticas de las distintas comunidades autónomas, y por lo tanto en este momento se constituye como el primer informe a nivel nacional que se publica en Europa sobre el uso de biosimilares en atención primaria. Como os decía, es verdad que son relativamente frecuentes los informes parciales sobre determinados grupos terapéuticos o sobre determinadas regiones de uso de biosimilares, pero siempre están mucho más centrados en el ámbito hospitalario. Entendemos que el ámbito de la atención primaria también tiene un papel relevante en la utilización de medicamentos biosimilares y tiene un papel relevante porque además, como ahora veremos, todavía tiene camino que recorrer, que además está prevista la próxima comercialización de nuevos biosimilares en este ámbito y hay debate además acerca de cuál es el ámbito en el que se deben utilizar, se deben prescribir, cómo debe ser un poco las políticas que guíen la utilización de biosimilares. Yo creo que vamos a poder pasar una mañana, un ratito, un par de horas, que no solamente van a ser interesantes desde el punto de vista técnico y científico, sino que además yo creo que va a ser muy ameno y que espero que a todos pues os dé una visión ampliada del uso de biosimilares en este ámbito asistencial. Por lo tanto, lo primero que hago es dar la bienvenida y pedir que se acerque al estrado a Ángel Matáis. Ángel Matáis forma parte del grupo de autores que ha elaborado el informe. Ángel Matáis junto con Ángeles Cruz, Marta Alcaraz y José María Izquierdo, que están todos al final. José Manuel, es compañero mío. José Manuel Izquierdo, que están todos al final de la mesa. Yo os agradezco el interés que habéis puesto en hacer el informe. Sé que os ha costado muchas horas, que siempre es difícil sacar, además del trabajo diario. Por lo tanto, os doy especialmente las gracias a los cuatro y también las gracias a la SEFAP, aquí representada por su presidente, por haber considerado conveniente abordar este proyecto que sé que ha sido arduo. Tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer yo también es empezar agradeciendo, ¿no? Primero agradeciendo a las comunidades autónomas y al Ministerio toda la información que nos han aportado, sin la cual hubiera sido imposible poder haber elaborado este informe, ¿no? Agradecer a SEFAP que contara con nosotros para hacer este documento y a Biosyn que contara con SEFAP, ¿no? Vamos a hacer la cadena porque, bueno, realmente creo que es un documento que, como comentaba Encarna, no existe ningún documento de características similares a nivel europeo y yo diría que incluso a nivel mundial, por lo que nosotros hemos podido ir analizando, ¿no? El objetivo que nos hemos establecido pues es describir el estado de situación del uso de biosimilares a través de receta, ¿no? Para eso nos hemos planteado 5 bloques, digamos, de análisis. En primer lugar, vamos a buscar estrategias nacionales e internacionales que se han puesto en marcha para potenciar el uso de este grupo de medicamentos. En segundo lugar, vamos a analizar el consumo de medicamentos biosimilares a través de receta en el Sistema Nacional de Salud en el periodo de 2017 a 2023. Vamos a ver qué estrategias se han puesto en marcha, qué relación podemos encontrar entre esta evolución del consumo de biosimilares y las estrategias que se han puesto en marcha en las diferentes comunidades autónomas. Y por último, la gran laguna que teníamos, ¿no?, que era saber si el profesional de atención primaria conoce adecuadamente los biosimilares, con lo cual nos planteamos también como penúltimo capítulo, digamos, de este documento, ver qué conocimientos existen, tanto los médicos como los farmacéuticos de atención primaria, sobre este grupo de medicamentos. Para finalizar, pues, con una serie de medidas encaminadas a incrementar su uso. Medidas
obtenidas a partir del documento y otras medidas que hemos visto, ¿no?, después de las revisiones que hemos realizado, porque como veréis hay medidas que nada tienen que ver con las comunidades autónomas, sino que son más bien medidas estatales. Vale. En cuanto a las estrategias internacionales, yo creo que aquí sí que hay más bibliografía a este respecto, pero nosotros las hemos clasificado en 5 grandes bloques, ¿no?, lo que otros países han desarrollado para potenciar el uso de biosimilares. Primero, recomendaciones generales, ¿no?, recomendaciones de utilización de biosimilares en pacientes NAIVE, es decir, pacientes sin tratamiento, en los cuales no estamos hablando de intercambio terapéutico. Políticas de potenciación de, digamos, de opciones más eficientes, como podría ser un biosimilar, o también recomendaciones para el intercambio, para el switch, que sabéis que es uno de los temas quizá más complejos que existe para todo este tipo de productos. La transparencia, que es una de las grandes asignaturas pendientes, no solamente en España, sino en casi todos los países en los que nosotros hemos tenido acceso de información. Es muy complicado conocer el uso de biosimilares. Tener datos a nivel de un país podemos tener datos parcelados, pero es muy difícil conocer qué se está utilizando en cada país. Y creo que la transparencia es una herramienta fundamental para poder compararnos, para poder saber lo que hacer, no para saber si lo que estamos haciendo está funcionando. Temas de incentivos, lógicamente, ¿no? Ligados también a la consecución de determinados objetivos, o incluso mediante ganancias compartidas, ¿no? Y uno de los grandes temas, ¿no?, que yo creo que está más en discusión es la sustitución en la dispensación. Ya sabéis que los biosimilares, a nivel de un hospital o a nivel de una oficina de farmacia, no son sustituibles. Siempre se tiene que dispensar lo que el médico ha prescrito, con lo cual, bueno, hay países que sí se están planteando todas estas opciones de sustitución en oficinas de farmacia. En cuanto a las estrategias nacionales, contaros la metodología, que yo creo que es importante. Todo esto empezó en el 2023, en la cual hicimos una consulta a todas las comunidades autónomas, en las cuales se había reglado una serie de estrategias, que ahora os comentaré, y les pedíamos, ¿no?, si habían realizado algún tipo de intervención en todas o en cada una de ellas, ¿no? Bueno, tuvimos algún problemilla con alguna comunidad en cuanto a responder, en cuanto a respuestas incompletas, entonces lo que hicimos fue aprovecharnos de la SEFAP, ¿no?, y de su junta directiva, que bueno, todos son vocales que representan a comunidades autónomas, con lo cual completamos esa información con la información que nos dieron los vocales de la sociedad y finalmente lo traspasamos a las comunidades autónomas para que nos dieran su ok definitivo a la información que íbamos a incluir en el documento. Perdón. Las estrategias las basamos en 10 grandes bloques, ¿no?, que provienen de un documento que se elaboró en la Escuela de Negocios de Navarra, también sobre la variabilidad en el uso de biosimilares, allá por el año 2020, y que se dividen, bueno, pues en lo que yo creo que es más intuitivo: formación a profesionales y a pacientes, divulgación a prescriptores, comunicación hacia los ciudadanos, indicadores, el uso de indicadores, objetivos mínimos de prescripción, compartir información, la transparencia que comentábamos antes, la incentivación, la adaptación de sistemas de prescripción, la incorporación, digamos, de biosimilares en las guías y en las guías de práctica clínica y en los protocolos que se estuvieran elaborando en las comunidades, y la coordinación entre ámbitos asistenciales. Pone aquí niveles y no debería poner niveles, son ámbitos. Entonces, les hicimos preguntas en estos 10 grandes bloques para ver qué estrategias había desarrollado cada comunidad en cada uno de estos apartados, y este fue el resultado que obtuvimos, ¿no? Evidentemente, las celdas en verde son estrategias que se han puesto en marcha en las comunidades, las celdas en rojo no se han puesto, ¿no? Bueno, no vais a ver nada desde ahí, pero yo resumo que en las columnas tenemos las comunidades autónomas, en las filas las diferentes estrategias. Como veréis, las estrategias que más se han utilizado con diferencia han sido el uso de indicadores y las estrategias formativas, ¿no? Y dentro de las comunidades autónomas que más estrategias han puesto en marcha, y se verá ahora después, ahora cuando veremos los datos, son comunidades como Andalucía o como Galicia, ¿no? Y en algunas, bueno, Ingesa realmente está incluida por no dejarla, pero no pudimos al final obtener información sobre sus estrategias. Vamos a hablar un poco del consumo y ahora asociaremos con estas estrategias. El periodo, como os he comentado, son de 2017 a 2023. Sí me gustaría aclarar que los biosimilares en atención primaria, en receta, mejor dicho,
tenemos un abanico muy pequeñito, muy pocos principios activos por ahora, tenemos 4, y todos con características muy distintas entre sí. Tenemos un medicamento como es la enoxaparina, son tratamientos de corta duración, en los cuales bueno, es más fácil comenzar por un biosimilar. Tenemos una insulina, un tratamiento crónico, y tenemos otros 2 medicamentos perdón, que no es que sean de una indicación absolutamente por parte de atención hospitalaria, pero que sí tienen una gran influencia, como es especialmente la folitropina y la teriparatida. Eso hace que cada uno tenga características particulares y que nos puedan explicar a veces cómo ha ido evolucionando el consumo. La fuente de datos, al principio fueron las comunidades autónomas, como también tuvimos algún problema de homogeneidad, al final decidimos solicitar toda la información al Ministerio de Sanidad. Y hemos utilizado 3 indicadores diferentes. Primero, el normal, el habitual, el que utilizamos en todos sitios, que es un dato porcentual de envases. ¿Cuántos envases de biosimilar con respecto al total de envases del principio activo? Pero claro, la utilización de indicadores relativos a veces nos hace dudar sobre realmente cuánto se está utilizando, con lo cual decidimos asociarlo a un indicador de impacto poblacional, es decir, tasas de utilización de envases de biosimilares por cada 1000 habitantes. Y ya veréis que hay diferencias significativas. Y luego ya la propia contribución de cada comunidad al total de envases facturados. En esta presentación solamente he recogido los 2 primeros porque tampoco quería alargarme demasiado. Y este es el resultado. Este es el total nacional de la evolución de biosimilares desde 2017 a 2023. Como podéis ver, 2017 no llegaban ni al 5% de todos los envases facturados de estos principios activos y en 2023 superamos el 30%, llegando a 1/3 prácticamente de todo lo que se factura de estos principios activos. Eso sí, muy variable según el principio activo, como veis. Y esto además viene a colación de lo que os comentaba de las características diferenciales de cada principio activo. En enoxaparina, prácticamente el 60% de todo lo que se utiliza es biosimilar. En folitropina, un poquito menos, igual que en teriparatida. Y en insulina, bastante menos. Insulina glargina, bueno, pues tiene iba a decir el problema, más bien es el inconveniente de que es un medicamento de uso crónico en el cual, bueno, pues puedo plantear pacientes nuevos, el tema del switch o del intercambio puede ser quizá un poquito más complejo y eso es lo que quizá está haciendo que no crezca a ese ritmo, aunque bueno, el crecimiento también es importante. Y lo que os comentaba del uso relativo, si yo miro cuántos envases se han facturado en 2023, a pesar de que insulina glargina tiene solamente una cuota de un 19%, es el segundo principio activo más utilizado como biosimilar en el año 2023. Solamente le supera la enoxaparina. O sea, el 37% de todos los envases de biosimilar en 2023 fueron insulina glargina. Los otros 2, mucho menos. Folitropina se utiliza muy poquito, teriparatida también se utiliza proporcionalmente mucho menos. Con lo cual, bueno, que veamos que realmente, a pesar de todo, insulina glargina se está utilizando bastante. Se podría utilizar mucho más, eso también es cierto. Cuando entramos a nivel de valoración de los indicadores a nivel de las comunidades autónomas, sí que encontramos diferencias claramente significativas, ¿no? Encontramos comunidades autónomas como Galicia, ¿no?, que supera, pues está rondando el 53% de todos los envases como biosimilares, hasta comunidades como Canarias que no supera el 10% del total, ¿no? Existe un abanico muy amplio de utilización entre las comunidades autónomas. Y este abanico se manifiesta aún más cuando se habla en tasas por cada 1000 habitantes. Realmente, por ejemplo, Galicia supera más de 80 envases por cada 1000 habitantes y Navarra, que es la que menos, pues llega al 12, con lo cual el rango, digamos, de utilización es bastante diferente, bastante más amplio cuando nos referimos a población. Entonces, no voy a explicar todos los principios activos, simplemente me centraré en la enoxaparina, simplemente para que veamos un poco cómo se desarrolla el documento para cada uno de los principios activos. Simplemente comentaros, como ya habéis visto, que enoxaparina, a pesar de haber salido en el 2018, es decir, no haber cubierto ni los 7 años de estudio, pues ya alcanza casi un 60% de toda la facturación de envases de enoxaparina. Además, en la gráfica que tenéis a la derecha, lo que representamos es, en la línea azul, cómo ha crecido el biosimilar y en la línea, bueno, digamos naranja, cómo ha crecido el principio activo con respecto al total del grupo. Como veréis, durante este periodo, enoxaparina como principio activo también se consume más
que lo que se consumía durante el 2017, ¿no? Y una de las posibles explicaciones probablemente sea la salida del propio biosimilar y digamos, el trasladar la prescripción de un principio activo a otro debido a esta situación, ¿no? Hay una gran variación entre comunidades autónomas. De hecho, tenemos comunidades que ya llegan al 80% de la prescripción, mientras que hay otras que no, bueno, que no llegan al 20% realmente. Y además son diferencias que se manifiestan más claramente con el tiempo, ¿no? O sea, el rango diferencial entre comunidades autónomas crece mucho a medida que va creciendo el tiempo. De hecho, el valor mínimo, que es el que tenéis representado en naranja, es comunidades que prácticamente no han crecido a lo largo del tiempo, mientras que comunidades, pues por ejemplo, como la de Galicia, que es la más significativa, pues ha crecido a un ritmo muy alto a lo largo del tiempo. Y pasa lo mismo cuando hablamos de tasas por cada 1000 habitantes, aunque es verdad que el cambio varía un poquito, seguimos encontrando comunidades donde prácticamente no existe variación en función de la población. Bien, la parte más interesante, ¿no? que puede dar lugar a más discusiones, intentar relacionar las estrategias que han puesto en marcha las comunidades autónomas con los resultados que hemos obtenido, ¿no? Cuando yo represento gráficamente los datos de utilización de biosimilares en 2023, las barras azules, con respecto a la línea roja, que es el número de estrategias que se han puesto en marcha, como veis, bueno, pues aparece una gráfica que la verdad es que puede generar ciertas dudas, ¿no? En cuanto a que si el número de estrategias puestas en marcha tiene una relación directa con el incremento de la utilización de biosimilares. Bueno, por intentar añadir más, como realmente el tema de la utilización de medicamentos es algo compartido entre ámbitos asistenciales y lo que se haga probablemente dentro del hospital influye directamente en lo que se hace a través de receta, y lo hemos visto muchas veces con otros muchos medicamentos, para intentar añadir más factores que pudieran explicar esta discordancia, lo que hicimos fue añadir el número de acciones que se habían desarrollado a nivel de hospital. Esto lo sacamos de un documento que también elaboró Biosin junto con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que recogía también este tipo de estrategias. Y aquí la relación, bueno, es más directa, o por lo menos parece intuirse que aquellas comunidades autónomas donde los resultados han sido mejores son comunidades autónomas que han puesto en marcha un mayor número de estrategias, ¿no? Hay algún punto que llama mucho la atención, como por ejemplo La Rioja, pero bueno, pues es un punto a analizar, ¿no? Para intentar ver si alguna estrategia influía más sobre otra, bueno, pues lo que hemos intentado es un pequeño análisis estadístico, ¿no? Una regresión lineal múltiple, en la cual hemos intentado ver qué estrategia puede influir en mayor medida sobre el crecimiento en el uso de biosimilares, ¿no? Y nos hemos encontrado, pues, que hay tres que son claramente, que influyen claramente, que aunque no hay resultados estadísticamente significativos, hay tres que parece que se influyen muy directamente. La primera de ellas, y es muy llamativa, es la inclusión de biosimilares en las guías y en los protocolos. La segunda, la incentivación. A título personal, yo las hubiera puesto al revés, sinceramente. Y la última, la coordinación entre ámbitos asistenciales, que creo que siempre es fundamental. Y algunas que se han puesto en marcha en muchas comunidades y que parece que influyen menos son la formación, la divulgación y el uso de indicadores, que son las estrategias que más hemos puesto en marcha entre comunidades autónomas. Sí que he de deciros, ¿no?, que la información tal y como nosotros la hemos pedido no estaba diseñada para poder hacer un análisis con estas características, ¿no? Nos falta algún tema, como por ejemplo la temporalidad, el mantenimiento durante el tiempo de todas estas estrategias, etcétera, etcétera. O sea, nos faltan una serie de factores que podrían habernos ayudado, digamos, a hacer un análisis más concienzudo, por decirlo así. Pero bueno, realmente no era el objetivo del proyecto en sí. Y en cuanto a los conocimientos, bueno, pues ya teníamos una bibliografía previa, que era una publicación hecha en 2018 por Semergen, ¿no?, en la cual a sus asociados pues, les hizo una encuesta sobre la utilización de biosimilares. Es un documento que es el que hemos utilizado, digamos, de base para definir las encuestas, aunque luego hemos modificado algunas cosas. Y lo que hicimos fue, en febrero del año pasado, elaborar una encuesta que pasamos a todos los farmacéuticos de atención primaria,
de la cual obtuvimos 160 respuestas, que es más del 20% de todos los farmacéuticos que hay en el territorio nacional, y otra para médicos de familia, médicos de atención primaria, que se elaboró en junio de 2024 y que, bueno, de las cuales obtuvimos bastante menos respuestas, solamente 94, y que podemos considerar que es un dato exploratorio, simplemente por intentar ver si con esos 94 profesionales salían datos más o menos similares a los que se elaboraron en la encuesta de MICO. Bien, os cuento los resultados a grandes rasgos, ¿no? los principales que obtuvimos, y es que la mayoría de farmacéuticos y médicos conocen lo que es un medicamento biosimilar. Es decir, a la pregunta si lo conocen, respondían un 96% de farmacéuticos y un 71,1% de los médicos que sí. Y además, en la pregunta, digamos, de desarrollo, los porcentajes se relacionaban mucho, con lo cual el que había respondido que sí a una era porque sí sabía lo que eran, ¿no? Lo que sí teníamos más dudas, se planteaban más dudas entre médicos y farmacéuticos, era en el tema de la prescripción y en la dispensación, ¿no? Dentro de los farmacéuticos, más del 70% conoce que un biosimilar siempre debe prescribirse por marca comercial, no puede prescribirse por principio activo. Pero dentro de los médicos era solo el 24%. De hecho, dentro del médico, de los médicos de familia, la respuesta mayoritaria es que era indistinto la prescripción. Podía prescribirse tanto por principio activo como por marca comercial. Y más dudas había incluso en el tema de la sustitución. Es verdad que el farmacéutico sí conoce que no se pueden sustituir en oficina de farmacia, pero en el caso de médico de familia sí que menos de la mitad de los profesionales saben que no se puede sustituir. Bueno, abiertamente un 35% dice que lo desconoce realmente y luego un 15% que habla de que sí son sustituibles. Y luego ya aspectos más de, desde tu práctica clínica, si consideras que es adecuado que un biosimilar pueda sustituir a un biológico, ¿no? Entonces, bueno, y además lo planteamos dentro del punto de vista de los tratamientos crónicos, ¿no? Como hemos comentado, la insulina glargina es, digamos, la asignatura pendiente en el sentido de que quizá es el donde tenemos mayor margen de mejora a la hora de crecer en este grupo de medicamentos. Y bueno, pues dentro de los médicos de familia, más del 60% consideraba que sí ve adecuado el poder sustituir un biosimilar un biológico por un medicamento biosimilar. Igual la pregunta de al lado es similar, no hay, en esta pregunta lo que hacíamos era preguntar si prescribieras, ¿qué utilizarías? O si cuando prescribes, ¿qué utilizarías? ¿No? Y bueno, quizá yo destacaría la parte del médico de familia en el cual utilizaría el biosimilar en cualquier paciente, ¿no? Aunque solamente un 16 lo utilizaría solamente en pacientes ya tratados. Es una pregunta un poco... La mayoría de los médicos de familia, 56%, tienen experiencia en el conocimiento de biosimilares. Y la siguiente, no sé si la veis bien, habla de qué principios activos, ¿no?, utilizaría, ¿no?, o si lo usa o no lo usa. Y como veis, pues bueno, evidentemente folitropina y teriparatida son medicamentos que no utiliza habitualmente el médico de familia como biosimilar y utiliza fundamentalmente enoxaparina e insulina glargina, ¿no?, que eso es, lógicamente, tiene mucho sentido. Y para finalizar, ya el apartado de formación, quizá lo que más destacaríamos, ¿no?, es, bueno, son gráficas en las cuales el 1 es necesito toda la formación, no tengo ninguna formación, y el 10 estoy perfectamente formado. Destaca sobre todo que casi la cuarta parte de los médicos de familia que han respondido a las encuestas consideran que tienen muy poca formación sobre el uso o sobre los biosimilares de manera general, con lo cual ahí tenemos, creo, un margen de mejora muy importante. Finalmente, ya para terminar mi intervención, pues hemos incluido propuestas de mejora, muy relacionadas con las estrategias que hemos visto, con todo el análisis que hemos realizado. En primer lugar, creo que es fundamental fortalecer la formación, como hemos visto en la encuesta, ¿no?, la formación y la información a los profesionales sanitarios. Mejorar la información dirigida al paciente.
La tercera que hemos incluido no tiene nada que ver con las comunidades, pero sí es algo que hemos visto en las estrategias internacionales y que es una herramienta de promoción importante para el uso de biosimilares, son los periodos de exclusividad por los cuales, durante un tiempo determinado, ¿no?, la marca de referencia no puede llegar al precio del biosimilar, con lo cual se favorece de algún modo que cuando la industria introduce un biosimilar se consuma, se utilice. Implementar políticas comunes, la coordinación entre ámbitos asistenciales, siempre es fundamental para todo. Algo que para mí es fundamental, yo trabajo en sistemas de información, es estandarizar el uso, los indicadores de uso. Creo que una de las grandes dificultades con las que nos hemos encontrado es que cada comunidad autónoma, cada país incluso, ¿no?, utiliza indicadores distintos. Entonces, muchas veces poder hacer comparaciones es muy dificultoso, con lo cual siempre deberíamos, ¿no?, entre todos hacer los máximos esfuerzos posibles por medir de la misma manera y así poder compararnos. Optimizar sistemas de prescripción, favorecer o por lo menos favorecer el uso de este tipo de medicamentos. Medidas que incentiven que la industria pueda desarrollar, ¿no?, pueda invertir recursos, digamos, en el desarrollo de este grupo de medicamentos. Facilitar la incorporación a través de guías de práctica clínica. Promover desarrollos normativos que impulsen la comercialización efectiva. Ya sabéis que también otro de los problemas que tenemos son laboratorios que dan de alta determinados productos que luego finalmente no se comercializan. Fomentar la incentivación y normas claras sobre la intercambiabilidad de los biosimilares a nivel de receta. Bueno, simplemente, ya por terminar, quería destacar el por qué creo que, bueno, pues desde Biosim pues nos han propuesto a los farmacéuticos de atención primaria elaborar este documento. Creo que el farmacéutico de atención primaria tiene un papel crítico, un papel importante, ¿no?, en la gestión del uso de medicamentos en atención primaria y concretamente en el tema de biosimilares a través de estrategias de formación e información a profesionales y a pacientes, indicadores, coordinación, optimización de farmacoterapia, ¿no? Creo que los farmacéuticos de atención primaria siempre han ido muy por el lado de eficiencia y CEFAP concretamente, pues bueno, a través de medidas más globales, más dirigidas, ¿no?, pues también ha favorecido el uso de este tipo de medicamentos, ¿no?, a través de infografías, de blogs, de estos documentos de colaboración que hemos elaborado conjuntamente y bueno, pues de todas aquellas estrategias que se nos han ocurrido para potenciar la eficiencia de nuestro sistema. Y por mi parte nada más, muchas gracias. La mesa de debate va a ser moderada por Pilar Jimeno, que es la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y contamos con el resto de ponentes que ya presentará Pilar. A todos ellos quiero agradecerles que nos hayáis hecho un hueco. Sé que todos tenemos bueno, pues muchas obligaciones, vosotros todavía más. Estamos además en un momento de mucha actividad en lo que se refiere a temas farmacéuticos, por lo cual os agradezco a todos y encima a los que habéis tenido que desplazar. Además, después de San Jordi, como hablábamos antes, estás aquí, Silvia, tú tuviste que venir ayer de Galicia, con lo cual, de verdad, mi máximo agradecimiento. Y a vosotros, los que estéis aquí, también deciros que el informe que ha presentado Ángel, que ha hecho un breve resumen, tiene datos muy interesantes que os animo a que profundicéis y a que podáis ver, bueno, pues todas las gráficas, porque realmente es un trabajo arduo para conseguir condensar tantísima información. Muchas gracias a la CEFAP. Y sin más, ya es todo tuyo, Pilar. Muchísimas gracias. Gracias a Biosim, su directora Encarna, por la organización de este desayuno tan interesante. También a todos los que habéis trabajado en este informe con estos datos que nos van a ayudar muchísimo, desde luego, a las comunidades autónomas en la implementación o en el trabajo en esta materia. Bueno, como quiero ser tan exacta como Ángel, voy a hacer una presentación breve de los moderadores, que para mí es un placer estar aquí, ¿no?, una mesa tan representativa. Entonces, en primer lugar, pues bueno, voy a presentar a José Manuel Paredero, que es el presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, de CEFAP. A mi derecha, Remedios Martín, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SENFIC, y a Silvia Rebodero, su directora general de farmacia del Servicio Gallego de Salud.
Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en faena. La primera pregunta, como hemos visto en la presentación, el uso de medicamentos de biosimilares, bueno, pues es creciente en nuestro país, bueno, pero existe diferencias en la utilización de los mismos en el ámbito asistencial. Entonces, una pregunta para todos y os pediría que fueseis dentro de lo posible. Desde vuestro punto de vista, ¿qué retos creéis? No se escucha, perdón. ¿Qué retos veis desde vuestro punto de vista de la farmacia de atención primaria, como médico de familia o como responsables sanitarios en la prescripción de biosimilares en atención primaria? Un poco para todos, así que, ¿quién quiere responder? ¿Quién empieza? Empiezas tú, vamos así. ¿Sí? Que yo creo que uno de los principales retos es que haya más moléculas biosimilares, que haya más medicamentos biosimilares, porque ahora mismo, como ha comentado Ángel, solamente tenemos 4. Entonces, yo creo que eso es un factor importante. Cuanto más haya, lógicamente, más, como se ha visto en las gráficas, cada año que pasa va incrementándose. Quizá no con la velocidad que a lo mejor nos parecería más razonable, pero existe ese incremento y seguramente cuanta más disponibilidad de medicamentos existan, más biosimilares haya, pues seguro que irá a más. Además, eso fomentará también un mejor conocimiento de los medicamentos biosimilares, que también se acostumbren los profesionales, los pacientes a la asistencia de esos medicamentos, que eso también hace su propia autodifusión, además de la necesaria que es por parte de los profesionales implicados que tenemos que hacer de este tipo de medicamentos, y sobre todo pues algún tipo de ayuda por parte de las administraciones y de fomento y de conocimiento y de pues incentivación a la hora de prescribir y de utilizar los medicamentos biosimilares. Yo, desde el ámbito de la medicina de familia, desde la parte prescriptora, que es la que nos toca a nosotros siempre adolecemos un poco de que se hacen políticas, se hacen estrategias que no llegan al final a lo que es la prescripción en las consultas. Entonces, bien lo decía antes Ángel, ¿no? Creo que realmente hay que hacer mucha comunicación, hay que hacer formación y sobre todo hay que apelar también a que los prescriptores somos responsables también de la sostenibilidad y eficiencia del sistema. Entonces realmente hay que un poco entrar en este tema. Hay una cosa súper importante y que tiene que ir por delante, que es la relación médico-paciente. Hay que siempre preservar la relación médico-paciente, esa confianza que hay a la hora de prescribir, y que en ese ámbito que es la atención primaria, en el nuestro, yo creo que es el ámbito en el que realmente a los ciudadanos se les ha de dar a conocer que es un biosimilar, dar a conocer de que realmente el sistema sanitario lo mantenemos todos y que la parte económica también corresponde a que los ciudadanos se hagan cargo de que una prescripción de un medicamento biosimilar nos ayuda a todos, ¿no? Pero eso, insisto, es una parte que va muy unida a la relación médico-paciente y que realmente hay que hacer unas políticas públicas que lleguen a todos y a partir de ahí trabajar cada uno en su ámbito. Sí, efectivamente coincido con vosotros, que es por la parte que me toca, creo que es una responsabilidad de la Administración el proporcionar formación, en primer lugar, a los profesionales, ¿no? Profesionales que son los responsables de trasladar la prescripción a los pacientes y una formación que, sobre todo, que avale la eficacia y seguridad de los medicamentos genéricos, que anule cualquier tipo de duda porque, bueno, la evidencia de ello, pues las agencias reguladoras, nuestra Agencia Española del Medicamento, proporciona todas las garantías de la eficacia y seguridad de estos medicamentos. Pero no hemos de olvidar también que también es responsabilidad de los profesionales trasladar la confianza en estos medicamentos a los pacientes, ¿no? y orientarlos, darle seguridad sobre el manejo de los medicamentos, esta confianza que se necesita y sobre todo, bueno, pues eso, la posibilidad de llegar a una toma de decisiones compartidas con ellos, porque ellos se van a encontrar en muchas situaciones en las que van a tener que tomar decisiones también de forma independiente. Entonces, creo que es un reto muy importante llegar a los profesionales y a los pacientes. Ángel.
No ¿No? sé. O- No iba no lo había previsto. Bueno, pues como eran todos, bueno, pues No, pero yo es que creo que además ya lo ha resumido. Yo creo que sobre todo lo importante es el tema de la información, es el tema de la coordinación, ¿no? Si es que coincido 100%, ¿no?, con lo que ha comentado Remedios, en el sentido de que lo fundamental es que hagamos llegar todo este tipo de cosas a los profesionales que al final prescriben o que dispensan, porque también es importante en ese aspecto. bueno, en diferentes slides hemos visto cómo la formación bueno, pues ocupa un lugar muy importante. De hecho, en el plan de acción que habéis presentado en la última diapositiva, bueno, pues también es como primer apartado, ¿no?, aparecía la formación. Entonces, la pregunta es, desde vuestro punto de vista, ¿consideráis que el médico de atención primaria tiene un conocimiento adecuado del biosimilar en la prescripción, Remedios? Cuando lo prescribe, sí, claramente. Claro. Cuando lo prescribe, sabe bien qué está prescribiendo, pero volvemos a lo mismo. Creo que es muy heterogénea la difusión de la comunicación y de la formación, que es verdad que hay comunidades autónomas que han trabajado mucho en ello y eso se objetiva en las tablas, ¿no?, pero que hay que difundirlo más, ¿no? En este aspecto, nosotros como sociedad científica sí que trabajamos también desde nuestras guías, desde las guías terapéuticas, pero claro, esto llega a los socios y a las socias, luego esto es lo que nosotros vamos sembrando como red, pero toca hacerlo, ¿no?, desde la parte que toca de las administraciones, llegar a la formación de los médicos. Sí. Como bien decías, hemos podido ver bueno, pues las diferencias que pueden existir entre las diferentes comunidades autónomas en este informe. ¿Consideráis que estas diferencias están relacionadas con las prácticas de los profesionales sanitarios, por las diferentes políticas que implementamos desde las comunidades autónomas o las estrategias de coordinación entre primaria y hospitales? ¿Qué consideráis cada uno de vosotros? Bueno, pues yo creo que lógicamente afecta las políticas, afectan. Si tienes una administración que apuesta por la implementación de los biosimilares, los favorece y los fomenta, pues seguramente que eso va a tener su influencia. Yo creo que también quizás esas diferencias habría que estudiarlas con más detalle para ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Y muchas veces a lo mejor pues una falta de quizá de formación, de conocimiento, de divulgación y de confianza por parte, sobre todo, de los profesionales sanitarios entre lo que es el alcance que tiene un medicamento biosimilar y lo que implica, lo que hay detrás, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede estar detrás de esas diferencias que hay. Yo creo que también hay un tema importante que es la coordinación entre los médicos y las médicas de familia con los otros especialistas, ¿no? Esto es un ámbito que también hay que trabajar mucho, porque cuando trabajamos dentro de los pacientes crónicos, nuestros compañeros de especializada del hospital trabajan más o menos igual, pero no siempre. Entonces, nosotros tenemos la sensación de que hay una fractura también entre la información que llega desde el hospital y la información que llega a los médicos de familia. Con la insulina glargina, pues también hay diferencias, por ejemplo, con los otros especialistas que son los endocrinos. Luego hay que trabajar también para que los médicos que participamos dentro del tratamiento de la diabetes vayamos todos a una. El objetivo común es que todos trabajemos a una. Y luego la enoxaparina, que es también el otro biosimilar que utilizamos tanto. Hay muchos ámbitos donde se utiliza. Se utiliza desde la urgencia del hospital, desde traumatología, desde las plantas y de nuevo hay una gran diferencia en cuanto al conocimiento de lo que es la enoxaparina, ¿no? Porque bueno, se tiende a utilizar otras heparinas de bajo peso molecular y no el biosimilar. Y creo que de nuevo es por el desconocimiento. O sea que hay que hacer ahí red y hay que impregnar realmente el territorio y dar a entender la seguridad y las bondades que tienen los biosimilares. Sobre todo, bueno, lo que supone de sostenibilidad y eficiencia del sistema. Sí, sí. Sí. Bueno, un poco desde nuestra experiencia, ¿no? Creo que ha sido importante poner en marcha varias estrategias. Por supuesto, en primer lugar, la formación. Y algo que creo que hemos hecho es hacerlo de forma precoz. Los biosimilares han llegado antes a la atención hospitalaria que a la atención primaria. Hemos visto cómo nos habéis contado que ha llegado la enoxaparina en el 2018, pero en el 2016 ya tenemos la insulina. Por ejemplo, en Galicia lo hemos incluido en indicadores ya desde el 2016. Eso no quiere decir que sea la estrategia más importante, pero sí es vital que las estrategias se pongan en marcha de forma precoz. Porque, lógicamente, siempre al principio existen controversias, existen moléculas nuevas en el mercado que llegan a competir
que compiten con el biosimilar. El biosimilar tiene la ventaja de que tenemos toda la experiencia del mundo con él, sobre su eficacia, sobre su seguridad, no puede quedar ninguna duda. Pero lo que es fundamental es el posicionamiento terapéutico de esa molécula que lleva mucho tiempo en el mercado y que sigue siendo efectiva, útil y necesaria para tratar a nuestros pacientes. Con lo cual, establecer un posicionamiento fino, fiable, no incompleto ni ambiguo, tanto de la molécula que se comercializa como biosimilar, como las moléculas que van llegando al mercado, que son competidores natos de nuestro biosimilar, ¿no? Del biosimilar que estamos promoviendo, es algo muy importante, porque eso es lo que nos favorece, es poder incorporar con fortaleza el principio activo de biosimilar en las guías, en las recomendaciones, y eso es lo que a los profesionales, creo yo, desde mi punto de vista, que le da más seguridad aún, ¿no? Es decir, que está tratando a sus pacientes con moléculas que siguen vigentes, que siguen siendo efectivas y que a lo mejor la última molécula que llega al mercado es necesaria, puede aportar, pero esta molécula también es vigente y seguimos tratando a nuestros pacientes con moléculas que siguen, a lo mejor ya no las calificamos como una innovación, pero siguen aportando. Y entonces esa seguridad creo que nuestros prescriptores necesitan tenerla y la administración debemos proporcionársela, no solo desde las comunidades autónomas, sino desde la evaluación del medicamento, que se hace de forma centralizada, y por supuesto muy importante la reevaluación de la terapéutica. Queremos seguir avalando científicamente que estas moléculas siguen teniendo su posición, su hueco en el mercado para tratar a nuestros pacientes de la forma mejor posible. Y Ángel, ya te he metido la primera. Vamos a continuar. No, a ver, yo creo que las administraciones, los responsables sanitarios de las comunidades, sus estrategias claramente influyen, ¿no? Y a la vista está el documento, ya lo he comentado durante la presentación. La información tal y como nosotros la hemos solicitado quizá no nos permite ser mucho más taxativos, pero lógicamente tú ves los consumos de una comunidad y las estrategias que pone en marcha y te das cuenta de que no solo en esto, sino en casi todo lo que tiene que ser relacionado con la prescripción, la dispensación de medicamentos, las acciones que desarrolla cualquier comunidad son críticas y son fundamentales. No es lo único que influye, evidentemente, pero creo que tienen el potencial de definir hacia dónde tiene que ir la prescripción de cada una de sus, o la gestión de medicamentos dentro de su ámbito de influencia. Silvia, en tu exposición ya nos has dado alguna de las claves bueno, los datos de Galicia representan un liderazgo, ¿no? en el uso de biosimilares. Nos has ya bueno, pues marcado, ¿no? alguna de las claves del éxito, ¿no? o de las políticas que estés llevando desde la comunidad autónoma, pero si tuvieses que destacar un top, ¿no? de estrategias, ¿cuáles serían? Bueno, quizás hay estrategias que son transversales para medicamentos de hospital, de primaria, pero si nos centramos en la atención primaria, pues creo que una de las más importantes ha sido establecer estrategias transversales a la atención primaria y a la atención hospitalaria, ¿vale? Estrategias de coordinación asistencial con la intervención de farmacéuticos de atención primaria que garantizan esa continuidad y que hacen que tienen una posición estratégica de enlace entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Ya se ha comentado que en estos momentos los biosimilares que existen en atención primaria son pocas moléculas, pero tienen una fuerte influencia de prescripción desde la atención hospitalaria, ¿no? Y entonces el biosimilar en receta, que se usa en la atención primaria, pero que se prescribe desde los dos ámbitos, ¿vale? Es fundamental las políticas transversales, sea cual sean los indicadores, que es una medida para nosotros que creo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? La introducción de indicadores de forma precoz desde el año 2016, de prescripción de biosimilares, creo que ha motivado a nuestros profesionales, pero es muy importante esa política transversal porque los posicionamientos de las moléculas han sido también
muy importantes, pero creo que seguramente han impactado mucho más en el ámbito de la atención hospitalaria por el perfil de medicamentos, ¿no? que se utilizan que en el ámbito de la atención primaria. Entonces, resumo: coordinación asistencial, coordinación, medidas transversales, papel del farmacéutico de atención primaria y luego, por supuesto, los objetivos vinculados a incentivos. Bueno, en el informe también hemos podido ver pues la no correlación que existe entre el número de actuaciones puestas en marcha y la penetración de los biosimilares. Además, en las gráficas ese dato es muy representativo. Entonces, Ángel, ¿a qué crees que se debe esta situación? Pues, hombre, yo diría que lo primero es a cómo hemos solicitado nosotros los datos, ¿no? Yo, bueno, a título personal, ¿no? Y he hablado con mis compañeros con los que hemos hecho el documento, creemos que sí influye, pero probablemente no era el objetivo principal de este documento el ver qué impacto o el impacto de las diferentes medidas o el grado de impacto que tienen. Fue algo que decidimos hacer, ¿no?, en paralelo a la elaboración del documento, y probablemente para hacerlo bien teníamos que haber solicitado la información más desagregada, más desarrollada. O sea, ver, por ejemplo, como dice Silvia, pues un indicador puesto en el 2023 no es lo mismo que un indicador puesto en el 2016 y mantenido en el tiempo, ¿no? O una estrategia formativa no es lo mismo hecha un año y olvidada que mantenida, ¿no? Con lo cual, probablemente si hubiéramos, digamos, complementado la información y lo hubiéramos seguido temporalmente, probablemente la influencia o el resultado hubiera sido ligeramente distinto. Probablemente. Es verdad que hay comunidades que ves cosas raras, ¿no? Cosas que te llaman mucho la atención, que, bueno, que son, bueno, comunidades pequeñitas como La Rioja, en la cual, pues bueno, el resultado quizá pueda explicarse por la comunidad. Pero bueno, realmente yo sí tengo la sensación, a título personal, y es verdad que el documento, el que lea el documento puede sacar una conclusión errónea, de que sí influye y se nota. Las comunidades que más cosas han hecho son las que mejor evolución tienen. Aunque no haya un dato estadístico que me lo demuestre. Para todos, de todas las actuaciones descritas para promover el uso de biosimilares, si tuvieseis que elegir dos, ¿cuáles serían? Pues yo, la principal, formación ya tanto a profesionales como a pacientes, explicarles que los biosimilares bueno, pues pueden aportar mucho más de ser una molécula más con el mismo principio activo, sino que pueden aportar cosas como dispositivos de utilización que puedan facilitar al paciente con respecto a lo existente, la utilización del medicamento, como también en algunos casos incluso, que ya lo hemos visto con los del ámbito hospitalario, no los que estamos trabajando aquí, pero la forma de administración incluso del medicamento, cambiar la vía de administración, incluso mejorarla y facilitarla, pues yo creo que eso es un valor adicional que hay que hacérselo ver a todos los profesionales y también a los pacientes, ¿no? Que no solamente estamos hablando de un medicamento más, que además coincide con que va a ser más barato y que va a tirar hacia abajo de los precios y que puede ser muy positivo también, por supuesto, como estaba mencionando antes, remedios, pero sino que aporta algo más, hay algo más. Y luego, pues también generar la confianza, o sea, todas las medidas que vayan a generar la confianza en los profesionales, que eso está dirigido, y también mantener estrategias continuadas en el tiempo, como mencionaba Ángel, que no sean actuaciones puntuales, porque esas actuaciones puntuales van a tener un recorrido corto, pero si se mantienen en el tiempo, lógicamente, pues al final van a acabar calando y van a tener un mayor impacto. Bueno, yo coincido con todo lo que dice Juan Manuel y también con lo que estabais hablando antes. Hay un tema muy importante que es el gestor de historia clínica que utilizamos los médicos y las médicas de familia, a optimizar, como salía en la gráfica, y me ha parecido muy interesante porque precisamente es esto. Nosotros, os hablo de la metacognición para que entendáis un poco cómo trabajamos. Trabajamos que en 10 minutos vas cambiando de paciente, vas cambiando de prescripción, tienes que ir muy rápido y el primer nombre que te aparece es el que llevas trabajando muchísimo tiempo. Si durante 10 años ha habido un fármaco y aparece otro medicamento, en este caso los biosimilares, tienes que hacer un trabajo de metacognición para acordarte. Pero para eso también están las herramientas que son los gestores de historia clínica y los gestores de prescripción. Cuando tú prescribes un principio activo y se te abre y se te
te salen todas las sustancias que tienen ese principio activo y el primero que sale es el biosimilar, claramente vas a hacer una prescripción hacia ese similar, ¿no? Hacia el biosimilar. Con lo cual creo que hay un recorrido, y esto lo estábamos hablando antes nosotros, hay un gran recorrido de facilitar la prescripción, las ayudas a la prescripción a los médicos y a las médicas de familia, las alertas y todo aquello que facilite que rápidamente aquellos medicamentos que puedan ser más fáciles de prescribir, hablamos de biosimilares, hablamos de genéricos, lo podamos tener en décimas de segundo en nuestra pantalla y lo podamos prescribir. Y con respecto a los ciudadanos, con respecto a los pacientes, la verdad es que vuelvo otra vez al principio del todo, ¿no? La atención primaria se basa en la longitudinalidad, en la relación médico-paciente, en la confianza, y cuando los pacientes saben que su médico le cambia el medicamento, porque se pueden cambiar, pero siempre desde la confianza. Es muy difícil cambiar un biosimilar un profesional que no conozca a ese paciente. En cambio, cuando hay una relación, se lo puedes explicar, le puedes explicar las bondades, la parte económica, por supuesto la seguridad y la calidad, y no hay ningún inconveniente. Los pacientes acceden y se puede cambiar. Pero, de nuevo, lo mismo, hay que hacer pedagogía y hay que explicarlo muy bien. Y en este sentido también los farmacéuticos nos pueden ayudar, ¿no? Porque es un campo en el que hay que trabajar mucho con la comunidad. Acordaros que la atención primaria no solo es el centro de salud, es la comunidad, y trabajar con los pacientes en la comunidad es también divulgar y dar a conocer. No solo desde las políticas públicas, evidentemente, van en la ciudadanía, pero dentro de los barrios, de los pueblos y de las zonas básicas de los centros de salud hay que trabajar también con los consejos de salud de los barrios. Sí. Silvia. Bueno, creo que las he comentado, pero bueno, sí, para destacar dos, pues yo creo que la farmacia en general, ya no solo la atención primaria, sino la farmacia de atención hospitalaria, son estrategias claves para ayudarnos a implantar todas las medidas que queramos llevar a cabo. Están cercanos de los pacientes, están cercanos de los profesionales, garantizan la continuidad asistencial, esto es fundamental. Hay que coordinar también con la farmacia comunitaria, lógicamente. Es un punto en el que el paciente expresa sus dudas y tienen que saber resolvérselas con garantías, sin dudas. Y luego después, pues creo que los indicadores de prescripción, de calidad de prescripción, creo que son fundamentales. Vale. Sí, si me permites, ese punto es muy interesante, es los indicadores de prescripción de calidad. Con el contrato programa que se hace, realmente los indicadores de calidad es lo que al final va a favorecer que se haga una prescripción más adecuada. Sí. ¿Y Ángel? Pues yo no voy a coger ninguna de las que hemos dicho. No, es que creo que no puedo decir nada mejor de lo que han dicho ellos, con lo cual voy a ir por otro lado. Creo que nos hace falta también a los gestores, a los prescriptores, a los dispensadores, herramientas a nivel estatal. Necesitamos que también pues, el Ministerio de Sanidad, ¿no?, como gran legislador del Sistema Nacional de Salud, nos provea de herramientas y facilite también pues, a la propia industria farmacéutica que introduzca biosimilares, que incentive la comercialización, que bueno, pues eso, que de algún modo tengan un retorno adecuado de toda la inversión que tienen que hacer en investigación, los periodos de exclusividad, todas estas cosas pueden facilitar mucho el que a las comunidades autónomas, digamos, se nos allane un poquito el camino a la hora de poder trabajar con estos medicamentos. Para todos, bueno, también haciendo un guiño a la situación actual que bueno, estamos trabajando en el anteproyecto de ley con las observaciones. En el texto bueno, viene recogido la creación de los consejos de coordinación farmacoterapéuticos que estarán coordinados por bueno, pues la farmacia por el farmacéutico de atención primaria. ¿Creéis que este elemento puede servir o puede ser de ayuda en este seguimiento a la utilización de biosimilares en atención primaria y creéis que puede tener un efecto en esas posibles mejoras en su utilización? José Manuel. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es una herramienta
Y un consejo que, bueno, pues como agrupa a profesionales de diferentes ámbitos, puede ser un buen foro de encuentro, sobre todo para analizar y poner encima de la mesa cuando se vean trabas, cuando tú hagas una comparativa, por ejemplo, como la que nos ha dado Ángel, pero lo haces a un nivel local y dices, bueno, ¿por qué hay profesionales que a lo mejor tienen más reticencia a la hora de prescribir biosimilares? Y puedes llegar a la causa, a lo mejor analizándolo, te das cuenta que es un problema de confianza, un problema de confianza de sus profesionales que, bueno, pues por el motivo que sea, dices que no me fío por las razones que sean, a pesar de que es un medicamento con todas las garantías, que tiene las autorizaciones, pero es que yo he recibido otra información, y eso te puede ayudar a ponerlo encima de la mesa, a analizarlo e incluso abordarlo, ¿no? Porque muchas veces a los profesionales sanitarios, cuando se les explican las novedades, las situaciones, las bondades que puede tener en este caso un medicamento biosimilar, lo que hay detrás del mismo, y lo analizan y lo ponen encima de la mesa y se debaten las dudas desde un debate científico, pues yo creo que eso les ayuda mucho a esas barreras de confianza, poderlas ir poquito a poco limando y que seguro que, bueno, pues que se fomente pues un mejor uso de los biosimilares, ¿no? Y eso va también relacionado con lo que decía antes Remedios, de la coordinación con los niveles, con los ámbitos asistenciales, ¿no? Porque si los profesionales, por ejemplo, como tenemos una glargina biosimilar, si un endocrino está prescribiendo la glargina biosimilar a sus pacientes, cuando viene a atención primaria, el médico de atención primaria dice, pues mira, si los endocrinos también están prescribiendo biosimilares, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Cuando llegan los medicamentos nuevos y cuando vengan otros principios activos que se incorporen a la cartera de biosimilares, pues seguramente que también eso indudablemente ayuda y va generando confianza y va generando pues el fomento de la utilización de los biosimilares y la información que hay detrás de ellos. Yo creo que estos comités también pueden ayudar a ello. Yo creo que sí, realmente tiene que haber una relación muy importante entre el ámbito de la primaria y el ámbito del hospital, eso es evidente, porque nosotros desde el ámbito de la primaria tenemos mucha prescripción inducida del hospital, que cuando nosotros queremos hacer una prescripción más de calidad centrada en otros medicamentos cuesta bastante, y por eso tan importante, y agradezco que Galicia esté trabajando mucho en ello, porque esto se ha de llevar a todas las comunidades autónomas, ¿no? Que el ámbito hospitalario tiene que prescribir en base a unos criterios de calidad igual que el ámbito de primaria, exactamente los mismos. Este Consejo de Coordinación que propone este anteproyecto también incorpora a los sociosanitarios. Cada vez tenemos más sociosanitarios, cada vez los médicos y las médicas de familia trabajamos más con el ámbito sociosanitario y es imprescindible de nuevo que todo sea homogéneo. Y también habla de las oficinas de farmacia. Creo que este es un campo en el que hay que trabajar mucho, muchísimo, y si realmente los farmacéuticos de atención primaria consiguen que esto vaya bien y se lleve a buen puerto, pues será un éxito. Solamente habla de zona básica de salud, significa que tiene que haber un farmacéutico de atención primaria por cada área básica de salud. Esto ya gusta, ya gusta que esto sea así, pero si no os vais a tener que repartir en unos cuantos y vais a tener mucho tiempo porque os piden que os reunáis muy a menudo. Pero creo que sí, creo que es un ámbito que si se hace bien y se consigue este objetivo y es de obligado cumplimiento, será una buena estrategia. Sí, yo creo que la clave del consejo farmacoterapéutico es el acercamiento a las oficinas de farmacia, ¿no? En Galicia es algo que el farmacéutico está integrado en los centros de salud y es a lo que estamos próximos, pero es verdad es que cada vez se necesita más relación con las oficinas de farmacia e integrarlas al mismo tiempo, integrarlas en nuestras necesidades, hacerles visibles nuestras necesidades, cómo necesitamos de ellas para formar a nuestros pacientes, para asesorar a nuestros pacientes y viceversa. Seguramente también nosotros tendremos más visibilidad de sus dificultades, bueno, los desabastecimientos, cómo llegar a coordinarnos para esos, ¿no? Para facilitar al paciente que no tenga esos desplazamientos. Creo que sí, que si lo hacemos bien puede facilitar en muchos ámbitos y en los biosimilares también, por supuesto, para generar esa confianza que necesitamos. Pues a mí me parece que está fenomenal que esté incluido en la ley del medicamento, porque además, bueno, decir que en mi opinión no es algo nuevo, porque es algo que llevamos haciendo, no sé, desde que comenzó la atención primaria, ¿no?
llamado comisiones de farmacia terapéutica, comisiones de continuidad asistencial, pero me parece que está muy bien que se incluya dentro de la norma, que se incluya, como ha dicho Remedios, a centros sociosanitarios, a oficina de farmacia, que le dé una fuerza legal que en muchas ocasiones estas comisiones no han tenido, ¿no? Y que les dé unas funciones. Me parece fundamental, yo creo que va a ayudar bastante. Aunque la muestra, bueno, es muy reducida, los resultados de la encuesta en la que habéis trabajado en el informe, bueno, pues indican pues que existen diferencias, ¿no?, en el conocimiento sobre los medicamentos biosimilares. Remedios y José Manuel, ¿qué causas creéis que pueden estar detrás, ¿no?, de esas posibles diferencias? Bueno, pero yo creo que muchas han salido ya, ¿no? Lo hemos comentado. Sobre todo, pues, la confianza y también hay muchas veces que en estos casos la tendencia, ¿no? Y decimos, si hay una tendencia y tu sistema de tus programas de prescripción te lo ponen fácil para seleccionar un biosimilar, seguramente que el profesional vaya seleccionando los biosimilares. Si lo ponen difícil, pues posiblemente vayan pues por tendencias a lo que vienen utilizando toda la vida y la implementación cueste. Pero ya no solamente eso, sino que además, como decíamos antes, ¿no?, si tampoco los profesionales de referencia que tienes para ciertas patologías que han iniciado determinados tratamientos que tú tienes que continuar, tampoco tienen esa confianza o tampoco tienen el uso, pues seguramente que va a costar más. Porque, bueno, pues seguramente que los pacientes nuevos, los pacientes en naive, como decíamos antes, pues haya menos dudas, pero hacer el cambio y hacer el cambio también en la atención primaria, pues requiere una confianza y un conocimiento de lo que estás haciendo y además pues que tengas también facilidades para llevarlo a cabo. Entonces, pues yo creo que eso puede influir, realmente. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿eh? Hemos vuelto sobre el tema otra vez. Yo creo que realmente no ha habido divulgación para que todos en todo el ámbito nacional lo puedan conocer. Insisto otra vez en que realmente los gestores de historia clínica y de prescripción son la gran herramienta, es el conocimiento y luego la utilidad, ¿vale? Él habla de tendencia, yo hablo de metacognición, ¿eh? O sea, tú vas a ir rápido, entonces hacer cambiar tu forma de pensar rápido en unos minutos influye mucho las herramientas y las estrategias que te ayuden a tomar una decisión en el momento. Y José Manuel, ¿cómo, desde tu punto de vista, ¿no?, desde la farmacia de atención primaria, cómo crees que se podría ayudar en mejorar este conocimiento y también qué buenas prácticas o qué experiencias nos puedes compartir, ¿no?, que a veces es como mejor o más claro, nos pueden quedar muchos conceptos? ¿Qué experiencias tú destacarías, ¿no?, con este objetivo? Pues sobre todo, cuando haya dudas sobre qué es lo que puede aportar un medicamento biosimilar, pues yo creo que los farmacéuticos de atención primaria podemos aportar mucho, porque podemos resolver muchas dudas en cuanto a lo que hay detrás de ellos. Podemos dar mucha información, podemos poner encima de la mesa los análisis y las diferencias. Yo, por ponerte un ejemplo, estuve hace muchos años en un debate cuando todavía no había casi ningún medicamento para atención primaria, ningún biosimilar para atención primaria, pero fui testigo de una sesión clínica, en este caso había reumatólogos y había pues profesionales de todo lo que es la área de gestión integrada donde estaba trabajando entonces. Pues un profesional se quejó de, bueno, no es que se quejara, sino que sembraba con desconfianza sobre los biosimilares del infliximab en aquel entonces, que eran los primeros que salieron. Y entonces pues decía, es que es una molécula de carácter proteico, con lo cual pues esto es muy complicado, hacer un medicamento biológico de estas características, esto sembraba como ciertas dudas. Entonces es curioso porque esas dudas luego pueden calar en otros profesionales que luego con el tiempo se van diluyendo, pero yo creo que nosotros como farmacéuticos de atención primaria, el abordar esas dudas, el decir todo lo que hay detrás y, por ejemplo, pues a poner encima de la mesa algo tan interesante como que la evolución de un medicamento biológico original, pues a lo largo de su vida y de su recorrido, tiene tantas modificaciones como las que hace un biosimilar, ¿sabes? Y no por eso recibe una nueva autorización, ni está sujeto a unas condiciones adicionales de farmacovigilancia como tiene el medicamento biosimilar. O sea que es curioso, ¿no?, que si eso tú lo pones encima de la mesa, seguramente pues empieza a generar un mayor conocimiento y una mayor confianza sobre lo que implica y lo que es un biosimilar, y si además eso lo acompañas con unos resultados,
porque los resultados en cuanto a eficacia y en cuanto a lo que está ocurriendo cuando se hace un cambio con un biosimilar y la utilización de los biosimilares, lo tenemos ahí. No ha habido ningún problema, no hay ningún problema. Con lo cual, pues bueno, yo creo que la confianza poco a poco va avanzando. Y ese es uno de los puntos clave. No ha sido objeto del informe, sí que en vuestras intervenciones habéis hablado de pacientes, además en esta de casi 360 grados sanitaria, tenemos todos claro de que el foco para los que trabajamos es para los pacientes, pero sí que también habéis planteado, ¿no?, el poco conocimiento que puede existir en los pacientes sobre, bueno, pues el uso y sobre los medicamentos biosimilares. Entonces, Remedios y José Manuel, ¿qué creéis o cómo creéis que se puede trabajar, ¿no?, para cambiar ese punto de vista y que puedan tener más conocimientos los pacientes de los medicamentos biosimilares? Bueno, pues hacer programas de formación y de divulgación para la población, para todos, no puntuales, sino de manera sostenida y continuada. O sea, que formen parte de las campañas habituales de información y de conocimiento y que estén a disposición de todos los profesionales. Los profesionales se mueven, los profesionales cambian, los profesionales se renuevan. Entonces, cualquier cosa que quieras hacer puntual va a tener un recorrido limitado, entonces tenemos que seguir insistiendo, y también que haya ayuda estatal por parte de la Agencia Española del Medicamento, que también pueda hacer sus campañas, o el propio ministerio, las propias comunidades autónomas, lógicamente. Yo creo que eso es fundamental. Sí, realmente los pacientes, cuando en la consulta tú les recetas un medicamento, se tiene que abrir también un espacio de diálogo, porque al final es una toma compartida, ¿eh? Le estás explicando que es un medicamento diferente, pero que en el fondo es un medicamento y le has de explicar sus bondades, la seguridad, la efectividad, y al final, bueno, pues los pacientes realmente acceden, no hay ningún problema. El problema se plantea cuando viene de otro profesional, de otro entorno, ya puede ser del ámbito de la privada, que también tenemos ahí un problema que debemos abordar, y este problema ya no es tanto desde el sistema público, sino ya más arriba. Este problema viene ya desde la administración, cuando se les prescribe un medicamento y vienen a una prescripción inducida. Entonces, ahí sí que hay un problema, pero aún así, si eres capaz de explicarles las bondades y decirle cuál es la política pública y por qué vas a hacer un medicamento y no otro, los pacientes suelen siempre acceder, y si no, pues mala suerte, no puede ser. Pero creo que nos debemos a los ciudadanos, nos debemos a que la ciudadanía sepa cómo se está haciendo la gestión sanitaria, que los fármacos forman parte de la gestión sanitaria y cuáles son los fármacos que van a consumir. Y creo que pedagogía y formación queda bastante que hacer, ¿eh? Silvia, al poner en marcha proyectos de promoción de biosimilares, ¿cómo habéis enfocado este acercamiento a los pacientes? Y si nos puedes poner algún ejemplo o alguna buena práctica que hayáis implementado. Bueno, hemos empezado pues, por documentos divulgativos colgados en nuestra página web del Servicio Gallego de Salud, qué es un biosimilar, qué ventajas tiene, o sea, lenguaje lógicamente adaptado a los pacientes para que lo comprendan, porque la verdad es que no es fácil y no lleva un minuto explicar, ¿no? No es fácil. No podemos hablar de biosimilitud, es decir, eso es algo que tiene que, a lo mejor hay que explicárselo al paciente en su lenguaje. Tampoco a lo mejor tenemos que explicarle efectivamente el último detalle que como profesionales conocemos, porque ellos no lo van a entender. Hay que mensajes directos, sintéticos, claros, y luego, bueno, ofrecerse para resolver sus dudas si tienen algunas, ¿no? Por eso, si como profesionales no somos capaces, ellos van a ir a preguntar a la oficina de farmacia, van a terminar de resolver sus dudas allí. Entonces, creo que tiene que haber, seguramente, algunos necesitarán documentos escritos. Entonces, nosotros hemos empezado por ahí. Luego, después ha sido una formación continua a lo largo del tiempo, es decir, las asociaciones de pacientes juegan un papel fundamental. Entonces, desde la Escuela de Salud de Pacientes de Galicia, todas las formaciones que se han ido haciendo en el ámbito pues colectivos, pues con las distintas asociaciones. Bueno, te voy a
puedo poner ejemplos en el ámbito de biosimilares, en el ámbito de la atención hospitalaria, con las sociedades, bueno, el primer biosimilar monoclonal, de los anticuerpos monoclonales. El primero fue en el ámbito de la hormona de crecimiento, ¿no? Luego después llegamos al primer anticuerpo monoclonal, infliximab, quizás de uso más extendido, ¿no? Entonces, formaciones con reumatólogos, con especialistas, incluyendo, ¿no? Hablando de la patología, de las necesidades del paciente e incluyendo también esta formación. Entonces, pues tenía, bueno, pues eso, sesiones pues, de enfermedad inflamatoria intestinal, sesiones de artritis reumatoide. Con estos colectivos han ido llegando y la formación farmacéuticos, pero también los propios médicos, la información llega muy bien a los pacientes, ¿no? Los pacientes, si le dedicas el tiempo, lo entienden, está claro que lo entienden. Si el profesional le transmite confianza, lo entiende. Si las asociaciones además nos ayudan a llegar, porque claro, llegar a todos los pacientes es un reto muy importante, ¿no? En las organizaciones tan grandes, un reto ya es la comunicación. Llegar a todos los profesionales es difícil a veces, imagínate, llegar a todos los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que pedir ayuda pues, a todas las asociaciones que tenemos y hacer uso de todos los instrumentos que tenemos en la organización y sobre todo todos los profesionales, porque los profesionales son la base. Los profesionales son la base en la que los pacientes van a preguntar y creo que pues ha sido una serie de medidas transversales, trasladar a los profesionales también, facilitar documentos que les ayuden también a ellos a explicar, ¿no? Que haya una documentación que puedan utilizar ellos mismos y ser lo más transversales posibles. Muchas gracias. Hemos hablado, bueno, pues de diálogo, de formación, de conocimiento, pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis que se puede hacer más atractivo para los pacientes la utilización de biosimilares, además de todo lo que habéis expuesto en la pregunta anterior? Bueno, yo creo que a los pacientes, si son capaces de ver ventajas adicionales además al medicamento con respecto a las opciones alternativas existentes, que en algunos casos, insisto, que existen y los hay, pues yo creo que también lo van a ver como una alternativa más, como una alternativa que fomenta pues, una mayor libertad de elección y posibilidades de su tratamiento, más opciones, que si pues por el motivo que sea un paciente tiene dificultades para la utilización de un medicamento biológico y el medicamento biosimilar le aporta alguna ventaja adicional, yo creo que también es positivo porque esas cosas también ocurren, porque como digo antes, los biosimilares no solamente aportan pues, el estar ahí y ser uno más, sino que pueden aportar algo adicional, como hemos visto, y yo creo que eso es fundamental, que el paciente también tenga conocimiento de ello y que pueda verlo como una ventaja que existan estos medicamentos y por tanto que el fomento de los mismos le va a llegar en forma de mejoras que le van a mejorar la calidad de los tratamientos y la adherencia incluso. Sí, yo creo que bueno, lo primero es explicarle qué es un biológico y luego hablar de los biosimilares. Yo utilizo la palabra, ya sé que no me mate Encarna, la marca blanca, cuando les digo esto es la marca blanca de este medicamento. No, pero ellos entienden que es el mismo medicamento, pero que es un medicamento que tiene una forma diferente de llegar al mercado, ¿no? Yo les hablo de la equidad. Y yo creo que es un tema importante. Yo sé que los médicos y las médicas de familia estamos muy implicados con la sostenibilidad, insistimos mucho. Y cuando tú les hablas de equidad y les hablas que bajar el coste significa redistribuir y que es el mismo la seguridad, las garantías, la calidad y demás, y hay una confianza en esa relación médico-paciente, no hay ningún problema. Pero entrar a explicarles que cuesta menos, no porque sea diferente y no sea igual, porque ese es el tema. Cuando alguien dice que cuesta menos, claro, es que si cuesta menos, nos pasa con todo, con los biosimilares, con los genéricos, y hay que convencer de que cuesta menos, pero que realmente es el mismo medicamento y que la equidad es lo que al final nos hará a todos salvar la situación en la que estamos de sostenibilidad. Pues una vez dicho todo esto, yo creo que los biosimilares para los pacientes tienen que competir en igualdad de condiciones que los innovadores. Y os voy a decir mi experiencia como farmacéutica de atención primaria cuando yo he visto la primera vez la presentación de la Basaglar.
Yo dije, esto es un Ferrari. Así os lo digo. Quiero decir, los biosimilares son medicamentos que están llegando al mercado con unas presentaciones muy adecuadas para los pacientes, que están compitiendo realmente con los innovadores. Y tenemos que ayudarlos a que lleguen desde el primer momento con como facilitando a los pacientes pues lo mismo que aporta un innovador. A lo mejor en el primer momento no puede ser, pero sí es algo que debería agilizarse, ¿no? Que debería promoverse para que sigan siendo competitivos y para que los pacientes puedan también beneficiarse de esas ventajas. ¿Y Ángel? Bueno, no puedo añadir mucho más de lo que se ha dicho, ¿no? Creo que la herramienta fundamental es la confianza, ¿no? Es que comparto 100% lo que ha dicho Remedios. Si confían en ti, pues vas a conseguir convencerles. También creo que tenemos que adaptarnos, ¿no?, a las nuevas herramientas que hay. Tenemos que empezar a utilizar redes sociales, tenemos que empezar a utilizar inteligencia artificial, tenemos que empezar a utilizar todas esas herramientas que cada vez calan más, sobre todo en la población más joven, para no solo biosimilares, que evidentemente también, sino para muchas de las cosas que hacemos desde los servicios sanitarios para poder dar conocimiento a los pacientes. En el ámbito hospitalario, la llegada de biosimilares supuso un mayor acceso de los pacientes a los fármacos biológicos, como también hemos visto en alguna de las gráficas con el comportamiento de los últimos años. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿creéis que algo similar puede ocurrir en atención primaria y si habéis percibido algún cambio tras la comercialización de los últimos biosimilares o prevéis que pueda ocurrir en el caso de que, bueno, pues con las próximas lanzamientos o comercializaciones se pueda dar así? Yo parto de la idea de que cuantos más medicamentos biosimilares hay en el mercado, mejor. Entonces, eso indudablemente que va a suponer un impacto positivo para el Sistema Nacional de Salud, y eso pues, puede conllevar pues, el aumento de esos medicamentos, de la prescripción, lógicamente, y de llegar porque llegas además con un menor coste a nuevos tratamientos de los cuales se pueden beneficiar los pacientes. En el ámbito de la atención primaria, pues bueno, normalmente no creo que sea tan importante como lo que ocurre a nivel de los hospitales con determinados medicamentos innovadores, pero también va a tener su impacto, lógicamente. Lo que hace falta es que haya más. Y entonces, pues para que haya más, pues tiene que haber una serie de condiciones que faciliten la llegada de nuevos medicamentos biosimilares en el ámbito de atención primaria. Solamente tenemos un tipo de insulina biosimilar. Hay muchas más insulinas y es una cuestión que habría que pensar por qué no es atractivo hacer biosimilares para más insulinas y no solamente la glargina. Bueno, algunas lógicamente puede ser por un motivo de protección por patentes y la protección de datos, pero bueno, hay muchas otras que tienen mucho tiempo, mucho bagaje, y hay muchos medicamentos biológicos que se utilizan en el ámbito de la atención primaria que no tienen biosimilares y tampoco hay una expectativa a corto plazo de que los pueda haber. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar si las políticas que se están utilizando para fomentar los biosimilares, que quizá van mucho más arriba de lo que estamos hablando aquí en este foro, tienen que ser unas políticas que vengan del Ministerio, que vengan de quizá la Unión Europea también, y que faciliten la entrada y la investigación en estos medicamentos y que se pongan al mercado. Pero si eso no ocurre, pues lógicamente nos vamos a quedar con estos 4 biosimilares que tenemos, alguna perspectiva que, bueno, quizá ahora hablaremos de ella, que hay a corto plazo, pero no tenemos una cartera a corto plazo que digamos, van a llegar tantos biosimilares o podrían llegar tantos biosimilares, ¿por qué no están ya? Sí, yo coincido con él. Yo creo que hay que aumentar la cartera de los biosimilares. Yo creo que a pesar de todo, de todas las gráficas que ha puesto Ángel, creo que llevamos recorrido, que se ha conseguido incorporar los biosimilares, que a lo mejor de forma heterogénea, pero de verdad que yo creo que ya no hay una vuelta atrás, sobre todo la enoxaparina, la
La galargina cuesta un poco más porque es algo muy concreto, un perfil muy concreto, es un paciente crónico, puede costar algo más, pero aún así yo creo que ha habido un despunte importante, ¿no? Y la enoxaparina creo que no es ningún problema, al contrario, creo que ya nadie se acuerda de otros medicamentos de marca que aparecieron y que, oye, que ese es el camino que empezaron, claro que sí, ¿no? Y yo creo que sí, que el tema es seguir invirtiendo en biosimilares, ¿eh? Silvia. Sí, yo creo que ante todo está el uso racional del medicamento, ¿no? Las guías clínicas, los protocolos que hacemos en las comunidades y que también pues, las guías de las sociedades científicas y todo eso, que es lo que debe de guiar la prescripción de un medicamento, sea biosimilar o no. Pero lo que hay que hacer es preparar el camino. Preparar el camino. Está claro, llega un biosimilar, hay que saberlo antes, hay que formar antes y hay que hacer cosas antes. Entonces, preparar el camino para la llegada de los nuevos biosimilares, saberlo antes y establecer eso, políticas precoces para que el uso llegue a los pacientes que tiene que llegar, ¿no? A los que los necesitan, en los que están indicados y en los que realmente se pueden beneficiar. Ángel. La verdad es que sinceramente poco puedo añadir a lo que han comentado. No sé, nos falta volumen, nos faltan principios activos y me encanta lo que acaba de decir Silvia, ¿no? De poder anticipar, poder preparar el camino a la llegada de estos nuevos productos. Me parece que sería fundamental para todos nosotros el poder trabajar, digamos, con esas mimbres. Y por último, en el caso de una futura comercialización de biosimilares en liraglutida o semaglutida, ¿consideráis que se podría llegar a considerar la financiación de estos fármacos para los tratamientos de obesidad? Bueno, pues ahí has abierto un tema candente, ¿no? Bueno, yo creo que la llegada, la financiación o no de los fármacos para obesidad, no sé, yo lo ligaría más a realmente pues, a otras cosas, no solamente a la llegada de los biosimilares, ¿no? Indudablemente que lleguen biosimilares puede ayudar, ¿no? Puede ayudar porque el coste de los tratamientos pues, puede ser mejor, pero a lo mejor lo que hay que plantearse es realmente pues, valorar en cuanto a obesidad, pues si merece la pena o no financiar los medicamentos. Yo creo que ahora cada vez tenemos más información. Yo creo que el manejo de la obesidad, pues yo creo que tarde o temprano tendrá que incluir a medicamentos de nueva generación, no los que ha habido hasta hace poco, dentro de lo que es la prestación farmacéutica, pero tendremos que analizar también si vamos a cronificar estos tratamientos o no lo vamos a cronificar, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se va? Yo creo que esto formaría más de un plan integral de la obesidad, que todavía no existe en España. Existe un plan integral de obesidad infantil, que está muy bien, pero nos falta un plan integral de manejo de la obesidad, que lógicamente tendrá que incluir medicamentos, seguramente, porque vienen novedades que también apuntan pues, bueno, pues a unos resultados interesantes, pero si eso va a ser a costa de convertir a más y cada vez más pacientes por el hecho de tener obesidad en depender de un medicamento de manera crónica, pues a lo mejor tenemos que también potenciar otro tipo de estrategias, ¿no? En el manejo de la obesidad. Indudablemente, la llegada de biosimilares aquí va a ayudar también, porque si el coste de los tratamientos se hace más barato, pero bueno, también nos pasa con el omeprazol. Tenemos un omeprazol baratísimo, es una maravilla, a 2,40 euros, y medicamentos todavía más baratos. Y entonces nos preocupa mucho que, bueno, pues qué bien que tenemos un omeprazol más barato. A mí no me preocupa que tengamos un omeprazol a 2,40 euros, sino me preocupa que hay millones de personas que están tomando omeprazol y no lo necesitan. Eso es lo que me preocupa. Entonces, bueno, pues es un debate en el cual el manejo integral de la obesidad también tiene que entrar ahí, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más amplio, pero respondiendo a tu pregunta, indudablemente ayudará a que pueda ser financiado. Lógicamente, no es lo mismo que te cueste un coste de tratamiento día, pues 300 euros a que te cueste 150. El biosimilar va a ayudar a que cueste 150. Entonces, pues... Bueno, yo no sé si hay que tratar la obesidad,
a nivel de fármacos. O sea, esto se llama sobrediagnóstico y sobretratamiento. Evidentemente hay que tratar la obesidad cuando hay factores de riesgo cardiovascular, cuando hay problemas, pero claramente estamos en un momento en el que hay un sobretratamiento y sobrediagnóstico de la obesidad. Con lo cual, cuando esté indicado, por supuesto que poder utilizar un medicamento que tenga sus bondades y sea además terapéutico para el paciente, bien. Pero el gran miedo es pues esto, ¿no? Tenemos un medicamento para la obesidad y ya cualquier persona que tenga sobrepeso ya tiene un fármaco. No, tenemos que abogar por lo que se llama hábitos de vida saludable, prevención y promoción, y no medicalizar lo que no toca medicalizar. Entonces, bueno, esto es como si fuera aquí un pequeño speech, pero con la idea de decir que cuando toque tratarlo, por supuesto, si hay un medicamento que es un biosimilar y que es accesible y que tiene seguridad, calidad y equidad, por supuesto, pero siempre cuando toque. Pues nada, yo como buena gallega te voy a contestar que depende. Pero bueno, no voy a decir algo muy diferente que vosotros, pero creo que como todo criterio de la financiación, el medicamento tiene que demostrar en variables de mortalidad el beneficio para el paciente. Y lo dejo ahí. Es decir, que el tratamiento tiene que ser coste efectivo y en una parte está el coste y otra cosa está la efectividad. Y en el coste-efectividad está la respuesta. Pues bueno, si es como, creo que lo comentaba José Manuel, dentro de un programa, bien, porque la poca experiencia que tengo de mi entorno laboral, trabajando en sanidad, de cómo se usan este tipo de fármacos, produce mucho miedo el que se puedan financiar si no va con un respaldo muy importante en cuanto a protocolos, en cuanto a programas, en cuanto a control por parte de la administración, porque bueno, pues puede desmandarse como se desmandó en su momento la deshabituación tabáquica, ¿no? Antes de que se... Yo, vamos, me parece que sí es necesario, por supuesto, pero que tiene que estar muy bien controlado. Bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos este desayuno informativo. Espero que os haya sido de utilidad. Os animo de nuevo a leer el informe y os avanzo, no sé por qué digo, y os avanzo que el próximo desayuno informativo, ya por generar un poquito esto, ya sabéis que nos gusta, el próximo desayuno informativo que haremos el 12 de junio, presentaremos un informe que tradicionalmente ha sido de referencia para la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, AIREF, etcétera, que es el informe de impacto presupuestario, es decir, impacto presupuestario de los medicamentos biosimilares para la década 2020-2030. Entonces, bueno, pues ya para que podáis ir anotándolo en la agenda. Y muchísimas gracias de nuevo a los ponentes, a autores del informe, a los medios de comunicación que nos habéis acompañado y a nuestros asociados que están aquí. Muchas gracias a todos.